Bueno, entonces hoy continuamos con nuestro tercer, diríamos, nivel o nuestra tercera tertulia de comunicación no violenta. En la sección pasada dejamos como en punta una pregunta que nos hacía Fabiolita respecto Ujú. a cómo hace uno con una persona, ya sea de nuestra familia o conocido, que tiene formas de respuesta, de respuestas un poco rudas. Y en general, esta respuesta un poco áspera la captan los familiares o los vecinos o las personas que se relacionan. Y decíamos, poníamos el ejemplo del momento en que el entrenador de CNB ve llegar al profesor que toma de una manera personal su risa y de una vez da respuestas ásperas y cómo el entrenador, por medio de preguntas, va validando su sentir. ¿Qué quiere decir esto? Que en la CNB nosotros no somos superiores a nadie, lo habíamos dicho, somos chacales todos, porque ninguno puede decir que no ha sentido rabia en un momento dado o que no ha excedido sus palabras o incluso su tono. A todos nos ha pasado. Entonces, esta paridad entre todos nos lleva a la compasión. Tal vez esa palabra es una de las virtudes que la comunicación no violenta despierta y es la compasión que despertamos por el otro al verlo que responde como chacal. Y esa compasión también ha sido, en cierta forma, llamada empatía. ¿Qué quiere decir eso? Que nos volvemos también más observacionales. Salimos del entorno del juicio, que es propio del chacal, para entrar en el proceso o en la actitud de observador. Me abstraigo un poco de lo que me molesta del otro y entro en Gracias. una actitud de observar, pero observar como observan los niños. Los niños no observan con juicio, los niños observan con asombro y con curiosidad incluso, ¿no? Es algo como si nosotros viéramos un perrito ladrando y en lugar de caer en el pozo del juicio y decir cosas como, qué fastidioso este perrito, más bien entráramos en el oasis de la observación. ¿Cómo, cómo hace este perrito para dar estos sonidos? ¿De dónde le salen? ¿Le salen de la garganta? ¿Le salen más arriba? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace? Porque es un sonido muy típico, algo así. No sé si estoy siendo clara. Sí, Sí. está, es importante eso también, que son herramientas para aplicarlas en un momento de rabia o que afloran a uno las emociones reprimidas y es la mejor, es una muy buena forma de disiparlas y de tener yo el control de mis emociones. Entonces me parece una muy buena herramienta. Sí. Bueno, ahora, no quiere decir que nosotros no vayamos a, en un momento dado, a contribuir para que esa persona pueda bajar un poquito esa forma de responder áspera. Sí lo vamos a hacer. Lo que pasa es que vamos a aprender el método para hacerlo. ¿Cuál dirían ustedes que sería el momento ideal? ¿El instante en que la persona está áspera o dejamos pasar un tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Pues seguramente es mejor dejar pasar un tiempo porque si en ese instante ella está alterada o esto, pues no
no va a responder tampoco de la mejor manera, no va a aceptar lo que le podamos estar insinuando, haciendo caer en Pero, cuenta, no va a caer en cuenta de eso. pero de nuestra actitud depende que la persona caiga en cuenta. Si la persona, lo importante es que primero tengamos ese control de nuestra, para no engancharnos en la discusión o en la dificultad de esa otra persona. Entonces, lo que tenemos es que tener control nuestro para poderlo observar y en el momento que uno lo está observando, la persona está cayendo en cuenta que como que yo no me enganché, que yo no me sulfuré. Entonces, es un aprendizaje para mí darme cuenta que lo pude lograr y para la otra persona como que queda sin argumentos porque no encontró quién le ayuda, quién le reforzara y eso lo he puesto yo en práctica y realmente funciona. Qué bien, Matica. Tú estás hablando de un concepto que es fundamental y es la escucha empática, ¿sí? La escucha empática. Como la idea es volvernos más jirafitas, menos chacales, más amorosas, más empáticas, más compasivas, más humildes, porque eso es lo que enseñó Marshall. Entonces, valoramos la expresión honesta de nuestros sentimientos, no de nuestros pensamientos. Ahí hay una diferencia. Cuando yo le digo a la persona, es que yo pienso que tú eres muy áspero o áspera en tus respuestas, ese pensamiento está mediado por el juicio. Uy, sí. Pero si yo, y además yo le entrego al otro la responsabilidad de mi malestar. Ahora bien, si yo soy consciente de lo que siento y en lugar de decir yo pienso, más bien digo, es que quisiera comentarte que cuando respondes de esa forma yo siento, me siento y expreso que me angustio, por ejemplo, me siento angustiada o me siento, no sé, triste tal vez, o me siento asustada, ¿no? Ya yo estoy tomando la responsabilidad. Por eso dice, estamos viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí. Expresión honesta, en la que nosotros cambiamos los juicios y las normas estáticas. Tradicionalmente, tenemos unas normas en las que las personas tienen que ser de tal forma. Tienen, porque eso fue lo que yo aprendí. Pero resulta que las personas no tienen que ser de ninguna forma para que yo me sienta bien. Las personas son como son. Ahora, soy yo la que tengo que generar una forma de adaptarme a esa forma de ser. Si, por ejemplo, tenemos un vecino que nos saluda, podemos molestarnos miles de veces porque le decimos buenos días o buen día o buenas tardes o lo que sea, y primero no nos mira y segundo no responde. Lógicamente, y si somos sinceras, eso nos molesta. ¿Pero por qué nos molesta? Porque tenemos nuestras expectativas en el otro. Entonces, cambia el concepto. Si mis expectativas están en mí, en mis acciones, no en las acciones del otro, en ese momento yo tengo que voltearme las orejas y darme empatía, reconocer, me molesta esta actitud, desearía un saludo. No está en él esa actitud, eso es, digamos que es su problema, entre comillas. Pero sí está en mí ponerme en sus zapatos rápidamente y entender que, por ejemplo, está triste o que, por ejemplo, no le enseñaron a saludar o piensa que soy una extraña, no tiene en cuenta que somos vecinos y que el solo hecho de la vecindad
pues hace que nos saludemos, etcétera, etcétera. No importa lo que sea. Lo que importa es que yo reconozca lo que siento. Rápidamente me meto en mis zapatos. ¿Qué siento? Me siento triste, o me duele, o lo que sea, o me afecta, o incluso me da rabia. Bueno, pero como esta relación con el vecino no es cercana, pues no tengo por qué decirle cosas como, señor, salude. Qué falta de cultura. Usted, su mamá no le enseñó que debía saludar, no sé qué, que podría haber sido una respuesta chacalona un día de esos que amanecimos con las pulgas, ¿no? De malas pulgas. De pronto alguna vez nos ha pasado. Oye, nada te cuesta con saludarme, ¿sí? Algo así. Bueno, pero ¿qué pasa? Que al hacer la amonestación, nosotros nos distanciamos del sentimiento, de lo que es importante en la zona, en la CNB, que es regresar y asumir lo que me está afectando. Y entonces aquí tengo escucha empática. Y la escucha empática, como en el caso que ponía Fabiolita la vez pasada, de la persona que responde de una manera áspera, sería lo mismo que el perrito. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para responder áspera, de manera áspera? ¿Cómo lo hace? Más ese asombro, ¿no? Más esa curiosidad. Y después, ¿me afecta? Sí o no. Bueno, lo acepto, lo observo y después vuelvo otra vez a esa persona para darle empatía. Ah, me pongo en sus zapatos, comprendo que no sabe responder de una manera más, diríamos, adaptable o más afectiva. Le falta afecto, pero a mí yo le voy a dar afecto en este momento. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos eso? Para buscar esa paridad entre los dos y para hacerme cargo de mis sentimientos. Me gustaría, Fabiolita, que nos comentaras si ya aclara un poquito más esto. Sí, en ese sentido me aclara mucho, en el sentido de que es cuando me responden de una manera, o responde esta persona de una manera un poco áspera, como dices tú. Pero a veces es otro tipo de imprudencia. Es simplemente como que dice cosas en el momento inapropiado. No es que sea agresiva con sus palabras o esto no, sino que de pronto emite juicios como que uno no espera o se dirige a otras personas, dice las cosas, mejor dicho, de una manera que como que no las elabora bien, no sé. Claro, Entonces es demasiado directa. demasiado directa.